Buenas noches, nosotros somos el equipo 4 que está conformado por los alumnos Guevara Portilla, Eduardo Alejandro, Guillén Ordaz, José Andrés, Hernández Felipe, Eric Jared, Hernández Flores Sergio Yair, Hernández González Alain Nazarey y Manzano Martínez Carlos Alexis. Y en esta noche hablaremos acerca de todos los temas que hemos visto en la unidad 2. A continuación, mi compañero Manzano Martínez. Siguiente. Yo voy a hablar del módulo de Young. Siguiente. El módulo de Young. El módulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se le aplica una fuerza. Es uno de los métodos más extendidos para conocer la elasticidad de un material. El módulo de Young o el módulo de elasticidad es la constante que relaciona el esfuerzo de tracción o compresión con el respectivo aumento o disminución de la longitud que tiene el objeto sometido a estas fuerzas. Siguiente. Tanto el módulo de Young como el límite elástico son distintos para los diversos materiales. El módulo de elasticidad es una constante elástica que, al igual que el límite elástico, puede encontrarse empíricamente mediante ensayo de tracción del material. Además de este módulo de elasticidad longitudinal, puede definirse el módulo de elasticidad transversal de un material. Siguiente. El módulo de Young, llamado elasticidad longitudinal, es un parámetro que consigue revelar el comportamiento de un material elástico en función de la tipología de fuerza que se le aplique y el consiguiente aumento o disminución de la longitud de este material. Por lo tanto, lo que busca es obtener la relación que se da entre la tensión que se le aplica al objeto en su eje longitudinal y la deformación medida en ese mismo eje. Así mide su comportamiento elástico y pronostica también el estiramiento de un material determinado. Siguiente. Por ejemplo, si aplicamos la misma tensión sobre una esponja de ducha y un bate de béisbol, podemos ver que la deformación elástica es mucho menor en el bate que en la de la esponja. Esto quiere decir que el módulo de Young será más alto en el bate que en la goma y que será necesario aplicar una mayor tensión sobre él para que llegue a sufrir la misma deformación. Siguiente. Buenas tardes, yo soy el alumno Eduardo Guevara Portilla y yo les daré las aplicaciones del módulo ion. El módulo ion es aplicable, o módulo de estabilidad, es aplicable en diversas funciones, como puede ser en una roca, siendo el soporte de una estructura o cimiento. Esto para comparar el resultado entre los distintos materiales o para medir la rigidez del material sólido. Esto hace vital que el módulo ion es para determinar resistencia de un material a la tracción. ¿Para qué sirve el módulo ion? El módulo ion sirve para estudiar los cambios producidos a un material cuando éste se le aplica una fuerza de tracción o consiguiente o compresión a nivel extremo. Las materias en donde se utiliza el módulo ion podría ser ingeniería y arquitectura. Siguiente. Ejemplo de módulo ion de barras de aluminio. Por ejemplo, se puede comparar dos barras hechas de aluminio de distintas dimensiones. Cada una tiene diferente área de transversal y longitud, y ambas son sometidas a la misma fuerza de tracción. El comportamiento será el siguiente: a mayor grosor, sección transversal, la barra menos se estirará. A mayor longitud inicial, mayor estiramiento. Esto se debe al llamado módulo de elasticidad del material. Este es un indicativo de una respuesta elástica. Siguiente. Les explicaré lo que es la fórmula de deformación, que es: deformación es igual a fuerza por longitud entre el módulo ion por área, y así calculamos la deformación de un objeto. Módulo ion, fórmula de módulo ion es fuerza sobre área entre deformación sobre longitud. También otra forma de expresarlo sería: sabemos que el módulo ion es igual a la fuerza entre la deformación unitaria. Siguiente. Ejemplos de aplicación del módulo ion de estructuras y estructuras antiguas. Los puentes, elevadores y grúas se construyen al considerar la tensión o esfuerzo máximo al ser sometidos. Otro ejemplo de estructuras sometidas al esfuerzo
pueden ser columnas, edificios y arcos, elementos clásicos de estructuras antiguas como civilizaciones antiguas y modernas. Sí, y a continuación mi compañera. Buenas tardes, soy la alumna Hernández González Alaina Saraí de quinto AV de la especialidad de electricidad y hoy vengo a hablar acerca del tema de presión. La eficiencia de una cierta fuerza a menudo depende del área sobre la que actúa. Por ejemplo, una mujer que usa tacones puntiagudos daña más los pisos que si usan tacones anchos. Aun cuando la dama ejerce la misma fuerza hacia abajo en ambos casos, con los tacones agudos, su peso se reparte sobre un área mucho menor. A la fuerza normal por unidad de área se le llama presión. Siguiente. Simbólicamente la presión, que en este caso viene siendo, tiene el símbolo que es dado por la letra P, P es igual a F entre A, donde P significa presión y su unidad de medida es en newtons sobre metros al cuadrado. F significa fuerza perpendicular a la superficie y es expresada en que vienen siendo newtons, aunque también a veces puede ser expresada en P, que es peso. Así que F y P vienen siendo lo mismo, pero en este caso hablaríamos de la P de peso y no de presión. El área es el área superficie sobre la cual actúa la fuerza en metros al cuadrado. Como pueden observar en la imagen, dice presión es igual a fuerza sobre área. Y aquí en un ejemplo dice un peso de 100 newtons está en un área de 0.1 metros al cuadrado. Y esto significa que la presión que se ejerce es de 1000 pascales. Pero si ese mismo peso de 100 newtons es aplicado en un área de 0.01 metros al cuadrado, la presión que será ejercida sobre esa área será de 10.000 pascales, perdón. Misma fuerza, diferente área, diferente presión. Esta expresión señala que a mayor fuerza aplicada, mayor presión, y a mayor área sobre la cual actúa la fuerza, menor presión. Es importante señalar la diferencia que hay entre cómo actúa la fuerza de un fluido y cómo lo hace sobre un sólido. Puesto que el sólido es un cuerpo rígido, puede soportar que se le aplique una fuerza sin cambiar apreciablemente su forma. Siguiente. Por otra parte, un líquido puede soportar una fuerza únicamente en una superficie o frontera cerrada. Si el fluido no está restringido en su movimiento, empezará a fluir bajo el efecto en lugar de deformarse elásticamente. Toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Esta es una característica propia de los fluidos que hace que el concepto de presión sea muy útil. Si se perforan agujeros y los lados y el fondo de un barril con agua, se demuestra que la fuerza ejercida sobre el agua es en cualquier parte perpendicular a la superficie del barril. Siguiente. Las fuerzas ejercidas por un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contienen son perpendiculares en todos los puntos. Como pueden observar en la figura que está en la parte superior izquierda. Al reflexionar un momento, se deduce que el líquido también ejerce una presión hacia arriba. Cualquier persona que haya tratado de mantener una balsa por debajo de la superficie del agua se convence de inmediato de la existencia de una presión hacia arriba. En realidad nos damos cuenta de que las fuerzas sobre la cara del émbolo, sobre las paredes del recipiente y sobre la superficie del objeto suspendido como cinta. Y como pueden observar, ahí están las fuerzas actuando sobre la cara del émbolo. Buenas noches, soy el alumno Hernández Felipe Jared y presentaré el tema de presión hidrostática. Para esto tenemos que saber qué es la presión hidrostática. Para esto debemos saber que los grandes volúmenes de objetos sólidos ejercen fuerzas contra el lugar que los soporta. Los fluidos ejercen gran presión al aumentar la profundidad de presión y a esto se le llama una presión hidrostática. Para resumirlo mejor, la presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo al ser sometido en un fluido. Bueno, entonces el fluido del fondo de un recipiente siempre está sometido a una presión mayor que la que experimenta cerca de la superficie. Esto se debe a que el peso del líquido que se encuentra arriba. Mas sin embargo, es preciso señalar que hay una pequeña diferencia entre la presión ejercida en los sólidos y en la que se producen los líquidos. Por ejemplo, en los sólidos puede ejercerse únicamente una fuerza hacia abajo, mientras que en los líquidos
mientras que los líquidos, las paredes del recipiente que contienen son perpendiculares en todos los puntos. Para esto podemos calcular la presión ejercida por los líquidos en un punto determinado o presión hidrostática, como le estamos llamando, considerando la densidad del líquido y la profundidad a la que se encuentra el punto. Para esto veremos lo que es, cómo es la fórmula y cómo se caracteriza. La fórmula para sacar la presión hidrostática se conforma de pH, que es igual a PG por H, que en dado caso vendría siendo la pH, vendría siendo presión hidrostática, que lo marcaríamos en pascales, la P, que sería la densidad del líquido en kilogramos sobre metro cúbico, y también la H, que sería la profundidad o la altura de la columna sobre el agua, que ese también sería en metros. Y la gravedad, como todos ya la conocemos, que es la gravedad que nos da 9.81 metros sobre segundo cuadrado. A continuación les presentaré un pequeño ejemplo sobre cómo se saca la presión hidrostática, como nos lo piden a continuación. ¿Cuál sería la presión hidrostática en un fondo de un barril de 0.9 metros de profundidad si está lleno de aguarras? La densidad de aguarras es de 0.87 por 10 al cubo, kilogramos sobre metros cúbicos. Para esto tenemos que saber que los datos ya nos lo dan, que sería la P, como ya lo tenemos aquí, que es densidad de líquido, que es 0.87 por 10 al cubo y kilogramos sobre metro cúbico. También tenemos la altura, que vendría siendo H, que es 0.9 metros de profundidad, y también ya conocemos la gravedad, que siempre va a ser lo mismo, 9.81, pero nos pide la presión hidrostática. Utilizaríamos la fórmula, que para hacerlo esto sustituimos toda la fórmula, la multiplicamos entre sí, que es multiplicamos primero la densidad del líquido, como lo tenemos aquí, también multiplicamos lo que es la altura y la gravedad, para que al final todo lo que nos dé multiplicado va a ser nuestro resultado de presión hidrostática, pero lo marcaremos en pascales. Esa sería la forma de realizar la sustitución en la fórmula, y para que nos dé la presión hidrostática, solamente multiplicar los datos que nos da, que es la densidad del líquido por la gravedad y por la altura a la que se está pidiendo, y eso sería. Las principales aplicaciones donde podemos presentar la presión hidrostática es por el medio del gato hidráulico, que como todos ya conocemos, donde hay dos émbolos que se le aplica una fuerza al émbolo pequeño para crear una presión en fluido, y esa misma presión es igual a la del otro émbolo, que tiene un área mayor. También la podemos ver o presentar en algunos casos, como es los buzos cuando bajan a grandes profundidades, que esto ejerce una mayor presión bajo el agua, que a esta se le llama presión hidrostática. O cualquier tanque de agua, el cual es calculado para paredes, resisten la presión del líquido que este contiene. A continuación, mi compañero Sergio Yair les presentará el siguiente tema. Buenas tardes, hoy hablaré acerca del tema del principio de Pascal. Siguiente. Principio de Pascal. En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, que se resume en la frase: la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible se transmite por igual en todas las direcciones en todo fluido. Es decir, la presión en todo fluido es constante. Siguiente. El incremento en la presión de un líquido que se encuentra en reposo se transmite de forma uniforme en todo volumen y en todas las direcciones. Uno de sus experimentos más importantes fue la jeringa de Pascal. Este le permitió verificar cómo se manifiesta la presión de un líquido dentro de un recipiente. Al ejercer presión en el émbolo, el líquido se eleva a la misma altura en cada uno de los tubos. Siguiente. El principio de Pascal puede comprobarse también utilizando esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. Siguiente. Hablaré acerca de las aplicaciones y un ejemplo acerca del principio de Pascal. La aplicación más conocida del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Consta esencialmente de dos cilindros de diferentes diámetros, cada uno con su respectivo émbolo, unidos por un medio de un tubo de comunicación.
Se llenan de un líquido el tubo y los cilindros y al aplicar una fuerza al émbolo de menor tamaño, la presión que generan se transmite íntegramente en el émbolo mayor. Al penetrar el líquido en el cilindro mayor, unido a una plataforma, el líquido empuja el émbolo hacia arriba. Como se puede observar en la parte derecha, hay un ejemplo. Siguiente. La presión en el émbolo menor está dada por la relación de la fuerza 1 entre el área 2 y en el módulo mayor por la relación de la fuerza 2 en el área 2. De acuerdo con el principio de Pascal, ambas presiones son iguales, por lo tanto, la ecuación para la prensa hidráulica es fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2, donde fuerza obtenida en el émbolo menor se representa en newton. Área 1 en el área en el émbolo menor se representa en metros cuadrados. Fuerza 2 es obtenida en el émbolo mayor, que se representa en newtons, y área 2 en el émbolo mayor, que se representa en metros cuadrados. Y eso sería todo acerca de nuestra presentación.